entender que la cultura no es lo que se ve, o sea, no es un cuarto de videojuegos, no son semanas de 4 días de trabajo o viernes de mezclilla. O sea, al entender el diseño de una estrategia es necesario entender que estás construyendo el paradigma colectivo que guiará las decisiones desde los líderes hasta las conversaciones que se tienen en los pasillos y entender que no es algo tangible, pero que aún así se percibe mucho, nos hace pensar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture México. El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes. Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mau de Barça. Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture México. Hoy tenemos como invitado a Chema Gómez. Siempre curioso por la evolución de las prácticas de desarrollo en la gente y la cultura, Chema ha desarrollado una gran afición por involucrarse en organizaciones tecnológicas y que se construyen alrededor de la prioridad número 1, las personas. Actualmente es HR Business Partner en Wiseline y disfruta participar en foros de cultura organizacional, implementar programas que afiancen la lealtad e identificación de la gente con la empresa y ayudar a construir equipos de trabajo de primer nivel. Chema es fan de los idiomas, ha visitado más de 40 países y ha vivido en 8 países fuera de México. Y además trata de tomar al menos un retiro de meditación de 10 días al año. En esta ocasión platicamos con Chema de cómo crear y diseñar estrategias para potenciar tu cultura, de cómo entender las subculturas dentro de las organizaciones y de cómo las mismas culturas de los países afectan a la dinámica de trabajo de las empresas. Esperamos que disfrutes la plática. Muchísimas gracias, la verdad estoy muy contento de estar en este episodio con ustedes y pues emocionado. Oye, las banderas que tienes allá atrás son de los países en los que has vivido o visitado. Pues una pequeña combinación. En Malasia y España sí viví por ahí. Kazajistán la cambié. Me gustan mucho las banderas y esa en particular se me hace bonita. Entonces en un evento conocí a una persona de ahí y se la intercambié por una de México. Y pues Laos y Australia sí también que visité y aquí un cachito de Islanda. La verdad es que creo que he sido muy afortunado. Desde que estuve chico tuve la oportunidad, comenzando en la primaria por el trabajo de mi papá. Vivimos un año en Estados Unidos y esa fue la primera vez que yo tuve como exposición a culturas que antes no podía ver realmente en mi día a día. Entonces tenía compañeros en mi salón de Corea, de China, de Grecia, países africanos y fue la primera vez que dije, wow, esto está muy variado y divertido. Entonces así comenzó todo y bueno, a lo largo también de mi formación académica tuve muchas oportunidades, muchísima suerte de poder tanto hacer intercambios académicos como formar parte de IESEC, una ONG internacional gestionada por jóvenes, y con ellos pues sí tomé muchas oportunidades tanto de voluntariado, profesionales o también de liderazgo para construir y desarrollar más la organización en sí. Y pues sí tuve la oportunidad de vivir ahí en varios países y salir bastante. Qué cool, literal aprovechaste, dijiste esto me gusta, esto está padre, ¿por qué no seguir haciéndolo, no? Sí, realmente para mí siempre se me ha hecho de las cosas más divertidas y estimulantes cuando estás con gente de varios países y empiezas a hablar de las culturas y para mí es esto, para mí es lo otro y pues de eso creo que nunca me voy a cansar y es algo que sigo buscando en donde trabajo porque pues me resulta súper divertido e interesante. La verdad sí llena muchísimo, más cuando la gente que hemos tenido justo el privilegio de poder experimentar toda esa parte, sí, cuando regresas a tu país o conoces, sí, la verdad es que
te abre la mente cañón de órale, o sea, esto para mí era la verdad absoluta y resulta que no, ¿no? Que hay miles de formas de ver la vida y cuando te vas a países, entre más lejos te vayas del otro lado del mundo, dices, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Y es bien interesante, Chema, porque cuando viajas y empiezas a ver, y ahorita nos puedes platicar un poco, ¿no? Cómo lo has experimentado tú, pero empiezas a ver justo estos atributos de las culturas, tradiciones, y lo puedes empezar a comparar y a relacionar con la cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Es bien interesante cuando empiezas a ver con esa óptica y entender que hay muchas cosas que son comunes. Creo que mucho de nuestra plática la vamos a enfocar por ahí. O antes que nada, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados por qué hablar de cultura organizacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay de importante en la cultura organizacional para que tengamos la necesidad de estar platicando aquí? El tema en sí es algo que ha estado muy presente recientemente. Difícilmente encontrarías un entorno en donde dijeran, no, aquí no consideramos que la cultura organizacional sea importante. No obstante, más allá de las múltiples definiciones que constantemente se dan en relación a, pues es que es como el set de tradiciones o normas no escritas, para mí realmente la cultura organizacional es un manantial intangible del que se originan muchas decisiones que tomas o un paradigma colectivo que permite a los individuos que están ahí pues tener algo a que afianzarse o entender un poco cuál es como la expectativa y por dónde van las cosas y como un manantial pues es un punto de origen para quien busca tanto entender como diseñar un espacio óptimo de acuerdo a los objetivos que una organización tenga. Entonces lo considero fundamental como un primer paso para quien busca realmente crear algo en una dirección especial. Oye, Chema, me encanta lo que dices y me llama la atención de las primeras cosas que mencionas, que últimamente ha sido un tema de atención total, ¿no? Y me encantaría preguntarte, ¿por qué crees que en los últimos años ha ganado más relevancia este tema? Que a lo mejor antes, pues sí se hablaba en organizaciones más grandes a lo mejor, pero hoy en día es algo que se ha vuelto tema de conversación en todos los niveles, en todo tipo de empresas. ¿De dónde crees que venga esta atención? Claro. Desde mi perspectiva creo que se debe a que tenemos ahora la posibilidad de estar más informados como candidatos en búsquedas laborales de cuáles son condiciones que nos parecen aceptables y cuáles no. Sí, o sea, tal vez antes había un periodo en el que entrabas a una organización y pues tu universo era muy reducido a las experiencias que ya habías tenido. En cambio, ahora pues puedes meterte a Glassdoor, puedes buscar realmente pues en un universo mucho más amplio para poder revisar cuáles son las condiciones en las que a ti te gustaría trabajar y de manera colectiva, pues una población generacional mucho más orientada a decir, espera, yo sí veo que hay diferencias, hay cosas que estaría dispuesto a vivir y otras que no, pues nos ha permitido, más bien ha puesto mucha exigencia en las organizaciones para que presten atención a algo que normalmente o anteriormente pues se daba por hecho o no se contemplaba como un área por sí sola. Entonces, más personas con más capacidad de investigar y de decir, ¿sabes qué? Hay cosas ahí que no me gustan de acuerdo a lo que ya estoy viendo, es lo que nos ha llevado a que haya más atención en esto y que las organizaciones empiecen a, si no a hacer esfuerzos, por lo menos a prestarle atención a eso que está ahí, que es un factor muy importante en la toma de decisiones de personas que están constantemente moviéndose entre empleos. Sí, tienes mucha razón, Chema. Algo que vemos sin duda desde el lado de las organizaciones es que es bien importante definir quién eres como empresa, comunicarlo, para que también la gente que viene pueda decir, oye,
encajo o no encajo con esa filosofía de trabajo, con esa visión, con esos valores, con ese ritmo. Y creo que el hecho de que ahora las organizaciones tengamos esa responsabilidad y que los individuos también tengamos la posibilidad de ver si va por ahí o no va por ahí, tiene un resultado bien fuerte, ¿no? Y como que creo que asegura o potencializa la oportunidad de que la gente pueda ser realmente exitosa en un ambiente o en un entorno que más o menos conoce, en donde cree que va a ser feliz y eso es algo que antes pues no teníamos, ¿no? Como tú dices, a lo mejor el acceso tan fácil, y creo que es un cambio increíblemente bueno para la sociedad, un reto muy grande para las organizaciones, el construir y escalar culturas increíbles, pero pues sin duda un beneficio para todas las personas que estamos en el campo laboral. Sí, completamente de acuerdo, y más cuando las organizaciones se encuentran en un entorno más competitivo de lo que han visto, y además las personas son capaces de comparar, pues necesitas prestarle atención a eso para atraer a esa gente. De acuerdo. Antes a lo mejor era un plus y ahora es un must, ¿no? O sea, simplemente te quedas atrás, no eres competitivo, no puedes atraer ni retener talento, y por lo tanto tu organización pues jamás va a despegar al ritmo que quieres. Pero súper de acuerdo contigo, Chema. Oye, y ahorita me encantaría retomar un poquito lo que platicábamos, ¿no? De cómo tu experiencia en tantos países, trabajando, estudiando y conociendo gente en todo el mundo, ¿qué tipo de diferencias has encontrado en cómo trabajan en otros lados? Al momento de querer observar o tal vez analizar esas diferencias que de manera, o sea, de comportamientos son tan visibles, creo que podría diferenciarlas en a lo mejor cuestiones que son atribuibles a historia o aspectos culturales tal vez. Entonces, un ejemplo que se me ocurre es en México hay un límite legal de cuántas personas extranjeras pueden trabajar en tu empresa. Ese es un 10%. Entonces, si una empresa que dijera, quiero ser súper internacional, pues bueno, vas a ser 10% internacional. Ese es un límite. Y, por ejemplo, me tocó vivir en Malasia. Es un país que históricamente, aunque fue colonia británica y había una raza local, hubo tanta importación o más bien como inmigración de mano de obra china e india, que es un país de 3 culturas. Entonces, realmente cuando estaba yo allá, el 70% de los empleados en la empresa éramos extranjeros. Entonces, entender ese tipo de limitantes que pueden ser pues importantes en la construcción de un entorno internacional aquí, se derivan de cuestiones históricas, o sea, qué tan abierto ha sido el país. En cuanto a diferencias, por ejemplo, que se me ocurren culturales, siempre me refiero mucho a los estudios de Gerd Hofstede, que fue un antropólogo que justamente estudió diferencias culturales, y dentro de las varias dimensiones que sus estudios a los que dieron origen, pues hay una que me gusta mucho, que es distancia al poder, ¿sí? Que se refiere a la variable en la cual un país se percibe cerca o lejos de las personas del poder. Como decir, las personas que están en el poder están ahí porque son buenas, versus, en el otro extremo de la gráfica, oye, los que están en el poder deben probar que se merecen estar ahí, ¿sí? México tiene un puntaje en donde nos ubica con una distancia al poder grande. Es decir, nosotros tendemos a percibir que las personas que están en esos roles de liderazgo son figuras de respeto simplemente por el título que tienen, y tenemos menos tendencia a cuestionarlos porque pues por algo están ahí, ¿no? Me tocó en Nueva Zelanda trabajar con gente, estando yo en una posición de liderazgo, que me cuestionaba como nunca me habían cuestionado en mi vida, y a mí en un principio me costó muchísimo trabajo entender por qué esta recepción tan hostil, hasta que me di cuenta, no, esa es la razón, o sea, así son, y eso se debe también a la cuestión migratoria con la que el país se pobló, que fue, pues, es la última región que se pobló en el mundo. Entonces tienes una sociedad en la que todos llegan al mismo tiempo en barcos,
y dicen, pues esto es borrón y cuenta nueva, todos somos iguales, todos empezamos desde cero, y entonces eso empieza a dar lugar al entendimiento de cómo no hay esa distancia, ¿sí? Con nuestro pasado, en cambio nuestro pasado colonial también nos ayuda a explicar eso. Entonces, pues bueno, eso creo que son un par de diferencias que se me hacen importantes. Tengo algunas otras, pero no sé si ustedes quieran preguntar algo de lo que dije. Claro. Pues, No, la verdad es que está increíble que nos compartas ese background, porque claro, o sea, cuando lo dices, pues hace total sentido, ¿no? No es tan evidente, o al menos para mí no es tan evidente, ¿no? O sea, como esa parte histórica, cultural de un país, pues se termina transformando y traduciendo en lo que es la empresa desde un punto legal, ¿no? Como dices, o sea, por ley en México no se puede más del 10%, y en otros países, justo me estaba imaginando, ¿no? Probablemente Canadá es otro país, ¿no? O sea, que hay tanta gente de fuera y extranjera que pues, seguramente no van a tener, o si tienen un límite en 10%, seguramente ellos lo suben a un porcentaje, ¿no? No sé. Y, o sea, está increíble cómo, pues al final somos personas, ¿no? Y al final somos comunidades que se traducen en empresas, y realmente pues no es solo la empresa, ¿no? O sea, no solo depende de los founders diciendo quiero que tu cultura sea de esta forma o algo así, ¿no? Sino, pues hay una fuerza social detrás que pues sí te va llevando por ciertos caminos, ¿no? Al menos es lo que percibo que nos platicas. Sí, completamente, y es un contexto que me gusta a mí entender que la sensibilidad cultural que uno desarrolla cuando empieza a dar pasos en el camino de contemplar las diferencias como diferencias, sino en una comparación de cuál es mejor, es como añadirle una tercera dimensión a tu modelo de cultura, en donde ya hay una profundidad en la que te puedes mover y para la cual necesitas entender mucho el contexto en el que vives, tanto histórico como pues social de ese momento. Mencionas algo bien interesante, Chema, que como humanidad muchas veces tendemos a comparar, ¿no? Siempre caemos en la comparación, qué es mejor, qué es peor. Y el otro día estaba en una reunión con varios amigos de diferentes países y justo salió el tema de la cultura, pero hablando en comparación país con país, ¿no? Entonces estaba los alemanes, los japoneses, los mexicanos, ¿no? Y luego también una asociación como muy rápida entre la cultura mexicana con otros países de Latinoamérica, por supuesto. Y empezaba la discusión de quiénes son mejores, ¿no? Y al final es, bueno, pues depende de qué consideres mejor, ¿no? Es un tema de mejores en tradiciones, en historia, en orden, en capacidad para crear, ¿no? Y creo que es bien importante entender que al final la cultura es lo que te define, y al final para unas personas puede que la cultura japonesa sea increíble y ese entorno de control, de orden sea fabuloso, y otra persona diga, bueno, para nada, a mí me gusta un poquito el caos, me gusta un poco la oportunidad de poner música fuerte en la calle y poder bailar con mis vecinos, cuando en Japón jamás harías eso, ¿no? Entonces creo que es bien interesante lo que mencionas, y quisiera ahí darle un doble clic a la pregunta que te decía al principio, Chema. En tu experiencia, ¿qué similitudes ves a la hora de hablar de una cultura, hablando de un país y con una organización? Sí, por supuesto. Y de hecho creo que uno que se me ocurre ahorita, que también es una de las variables, o más bien México pues tiene su puntaje en las variables del modelo de Hofstede, es el miedo a la incertidumbre. Sí, esa variable es qué tanto la gente de esa sociedad va a tender a evitar estar en situaciones en las que no saben qué va a pasar, y eso se manifiesta en querer tener todo controlado, procesos y todo, ¿no? En México tiene un puntaje muy elevado de evitar la incertidumbre. Entonces, organizaciones que comparten este atributo, pues van a tender a querer tener procesos mucho más burocráticos, o sea, menos huecos, por así decir, en donde no se sepa qué va a pasar, y querer tener todo planeado, y al no existir esas estructuras se va a generar mucha ansiedad. Entonces eso me parece que es una característica que también
pues nos toca ver, porque o sea, países que no lo tienen, pues también, o empresas en donde no se vive eso, suelen ser como mucho más ágiles, hay más lo que le llamamos self-service y menos depender de alguien que te mantenga súper actualizadísimo de qué es lo que va a pasar. Y creo que esa es una de las maneras en las que yo he visto que un atributo cultural también se puede pasar a una organización. La verdad es que ahorita sí estoy teniendo como una parte que no había a lo mejor hecho tanta introspección, o sea, cómo se traduce la cultura de un país a una organización. Justo donde sí tenía como un tema que traía en mente, estamos hablando que pues, es la cultura de un país que a su vez se traduce en una organización, pero pues a su vez esa organización puede tener pues una propia cultura, ¿no? O sea, a lo mejor no va a ser totalmente similar, ¿no? O sea, si esa empresa a lo mejor tiene componentes de diferentes países, pues vas haciendo como las mezclas, ¿no? Ya no es necesariamente lo mismo. Y a su vez, pues puede haber, pues, por llamarle de alguna forma, subculturas, ¿no? Dentro de una empresa, pues a lo mejor por áreas, ¿no? O a lo mejor por grupos de personas o por funciones, que para bien o para mal, pues se dan dentro de la estrategia que se tiene como una cultura completa para una empresa, pues para bien o para mal, pero suele suceder, ¿no? Que se dan esas subculturas. ¿Cómo entender justo esa parte de que a lo mejor la estrategia sí queremos que sea de una u otra forma, pero inevitablemente por el perfil de las personas, por la dinámica de trabajo que se ha construido, pues de repente no todo se va a ajustar 100% a lo que queremos, ¿no? ¿Cómo trabajar esas situaciones? ¿Cómo plantear que puede existir esas subculturas dentro de una cultura? Claro, yo creo que esta es de las partes más importantes porque creo que la forma en la que yo veo estos subgrupos o subculturas a los que te refieres, yo diría que pueden ser como de 3 tipos, ¿no? Una es naturalmente geografía. Oye, si estamos abriendo una empresa aquí y la abrimos allá, ¿va a ser exactamente igual? ¿Qué va a poder adaptarse o qué va a poder o va a necesitar ser ligeramente distinto? Y es justamente, es un cambio que es necesario pensar. Otro diría que son a lo mejor subculturas atribuibles a movimientos sociales de la época. Y también el tercer tipo que se me ocurre ahorita sería tal vez subculturas por afinidad o intereses, que pueden ser ya más cuestiones de gustos. Yo creo que aquí el rol que las empresas tienen ante este tipo de agrupaciones naturales que ocurren es primero el tener una postura de apertura, porque algo que la gente disfruta muchísimo y es parte de lo que constantemente se ha visto que como un elemento positivo es el poder generar tus grupos ¿cómo se le llama? Así como de afinidad dentro de la empresa. En muchos lugares se les llama como Employee Resource Groups. Entonces, es una tendencia el que organizaciones de las más estratégicas tengan incluso la infraestructura organizacional para permitir que estas empresas tengan, que estos grupos tengan autonomía, sean capaces de hacer una proyección de sus intereses y formar comunidades, y esto es magnífico. Si acaso, creo que un reto un poco más sensible ocurre cuando pudiera haber grupos que a lo mejor tienen intereses que pueden ir en detrimento de la población. No sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un número importante de personas que quieren hacer un grupo alrededor de su perspectiva sobre si las vacunas tienen algún impacto negativo o cosas así? Pues eso ya es algo que es mucho más delicado y a la vez el permitir que algo así exista pues puede tener un impacto negativo. Entonces eso es el único punto que consideraría tal vez sensible, pero también la parte relacionada a grupos de cosas que actualmente son muy relevantes para la sociedad, como propiciadas por el movimiento de Me Too y de ser menos tolerantes con cuestiones que han sido pues graves y que apenas ahorita estamos viendo, pues es algo que se debe permitir, o las organizaciones
caen por no dar un espacio para ese tipo de cosas. Entonces, mientras las organizaciones tengan la disposición de permitir que esa asociación se haga y le presten atención, creo que pues estarán yendo por el camino correcto. Precisamente en esa parte de permitir que suceda, ¿no? Porque podemos caer en el punto en el que a lo mejor estamos muy empeñados de yo quiero que las cosas sucedan de esta manera y que la cultura sea de esta forma, como con una forma de entenderlo, pero pues no todo puede suceder exactamente como querramos, ¿no? Y creo que me gustó cómo terminaste esa parte diciendo pues, permitir que sucedan esas cosas, ¿no? Permitir que los grupos diferentes aporten las cosas buenas que tengan que aportar, evidentemente, claro, ¿no? O sea, si de repente un grupo pues, está haciendo grilla entre áreas o lo que sea, pues claro que ahí sí hay que a lo mejor atacar el tema más específicamente, ¿no? Pero tener esa mente abierta de que, pues sí, la estrategia va por un lado, pero pues que puede abrirse, ¿no? O sea, a lo mejor de formas que no podríamos estar en el momento, pero pues adaptarse a lo que está sucediendo en la empresa. Aún mejor que adaptarse o permitirlo es diseñarlo desde un inicio de esa manera, ¿no? Saber que queremos que suceda porque puede traer cosas súper buenas. O sea, creo que como organizaciones estamos viendo 10,000 cosas y muchas veces no alcanzamos a voltear a ver esos temas de interés común que de verdad hacen que la gente tenga este sentido de pertenencia, hablar de lo que te importa, apoyar una causa, generar y compartir conocimiento relacionado a algo es bien relevante, ¿no? Y creo que aquí el tema no es solamente el permitirlo, sino incluso cómo empiezas a comunicar en tu organización que eso es importante, que no solamente lo permites, sino también lo promueves y lo quieres, ¿no? Y cómo como organización das recursos, tiempo, budget, sponsorship a este tipo de comunidades, de grupos, de proyectos para que suceda. Creo que también es súper, súper importante, Chema. Y aquí estoy súper curiosa de saber un poquito, mencionaba la palabra de diseño, ¿no? Y creo que tú has participado en muchísimos proyectos relacionados a cultura, ¿no? Entonces, me encantaría saber primero, o sea, ¿cuáles son los pilares claves en un diseño de estrategias de cultura? Claro, creo que si lo vemos de esa manera, lo primero que se me ocurre es justamente lo que comentas, que la cultura, o sea, la consideración de que la cultura sí es un área estratégica, está sujeta a cambio, a evolución y va tomando un curso conforme la organización va cambiando, porque hay organizaciones que no lo considerarían de esa manera y pues nunca es algo estático, pero si no le pones atención va en una dirección en la que a lo mejor no es la que tú quisieras. Entonces creo que el primero que se me ocurre es eso, considerar la cultura un área estratégica. La segunda es que entender que la cultura no es lo que se ve, o sea, no es un cuarto de videojuegos, no son semanas de 4 días de trabajo o viernes de mezclilla. O sea, al entender el diseño de una estrategia es necesario entender que estás construyendo el paradigma colectivo que guiará las decisiones desde los líderes hasta las conversaciones que se tienen en los pasillos y entender que no es algo tangible, pero que aún así se percibe mucho, nos hace pensar, bueno, pero ¿cuál es el elemento que sí es tangible más cercano a la cultura? Y eso es la visión, los valores, que realmente estén incorporados a las actividades. Entonces, número 2 diría eso, tener visión y valores que definan, no a un nivel teórico, sino realmente práctico, la adherencia a la cultura en sí, y no un set de diapositivas o letras grandes en el lobby de la oficina que están ahí simplemente pues, como un adorno. Entonces, eso se puede lograr también creando mecanismos de reconocimiento alrededor de esos valores y celebrar realmente pues las grandes victorias. Creo que al menos esos 2 puntos los consideraría fundamentales. Oye, Chema, mencionabas al inicio de este punto el voltear voltear a ver y hablar de esto. ¿Quién tiene que voltear a ver y hablar de esto?
Esa es una pregunta que la considero de las más importantes, porque realmente tiene que ser desde los más altos líderes. Si una organización no ve que sus líderes, que son las figuras como aspiracionales más importantes, si nunca hablan de eso, no hay credibilidad realmente. O sea, se convierten en esfuerzos pues mecánicos, pero no convence, porque no, pues es el mayor tipo de credibilidad que puedes tener, pues va a salir de ver que tus líderes de verdad creen en eso. Que lo hagan, ¿no? O sea, como dices, de nada sirve que estén, pues hay un mural bonito con los 4, 5, 6 valores de la empresa, si en la práctica, pues, no sucede nada, ¿no? O sea, volteas a ver a las personas y si realmente, claro, voy a inventar, ¿no? Si, por decir algo, ¿no? El valor es la honestidad, ¿no? Y todo el mundo ves que mienten y mienten por todos lados, pues es como, pues, literal queda como una pintura más, ¿no? En una pared. Sí, eso es uno de los mayores síntomas de que no se está haciendo de manera óptima. Y también otro que diría es el momento en el que a lo mejor los líderes de ejecutivos se dirigen a people o a recursos humanos y le dicen, oye, ¿puedes hacer algo por nuestra cultura, por favor? O sea, el que ocurra una conversación de ese tipo, donde ya está claro que no está viendo una unidad en la adopción de la cultura, sino se está considerando como una responsabilidad del área humana, eso ya es uno de los síntomas de que no se está realmente viviendo o teniendo una voluntad de la manera más apropiada para vivir una cultura que permea toda la organización. Oye, Chema, y, o sea, digo, creo que cuando hablamos de empresas y organizaciones, pues hay 10,000 casos distintos, ¿no? Y a lo mejor en una startup, ¿no? Que tiene, no sé, 5 personas, 10 personas, 50 personas, es muy sencillo. No muy sencillo, porque siempre es un reto, pero tal vez ese acercamiento hacia los líderes o el CEO es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿no? En una organización ya más grande y bueno, tu experiencia en empresas transnacionales, nos encantaría saber cómo lo pones en práctica, o sea, cómo llevas este diálogo con los líderes, con las personas que son un ejemplo para la organización. ¿Nos puedes platicar cosas muy tangibles de cómo lo llevas al día a día, este punto de sentarte, hacerlos parte, hacerlos realmente jugadores de la estrategia de cultura? Sí, por supuesto. Yo creo que esta conversación ocurre en los inicios, cuando los fundadores de la empresa caben en 1 o 2 Ubers. Desde ese momento es importante que todos demuestren interés en la cultura, porque lo que ahorita vemos va a ser resultado de eso. Y un ejemplo que quiero dar es, por ejemplo, uno de nuestros valores es ownership, como esta noción de responsabilidad. Y tal vez uno de los puntos que más disfruto de poder tener aquí en Wizeline se observa al momento de que los equipos de trabajo que se asignan para nuestros clientes, como una empresa de desarrollo de software, de servicios de consultoría, esos equipos son, por default, tienen visibilidad ante el cliente. ¿En contraste con qué? Podrían preguntar. Hay entornos, por ejemplo, en donde solamente el project manager, o sea, la persona que lleva el proyecto, tiene ese contacto con el cliente. Las personas que están haciendo el trabajo jamás llegan a interactuar con ellos. Y bueno, es otra manera de hacerlo. Para nosotros es importante que por default esas personas tengan acceso a hablar con esos grupos de interés, que pueden ser ejecutivos o gerentes de tecnología del lado del cliente, porque eso realmente refuerza la noción de responsabilidad. Mira, cliente, te estoy presentando este demo con líneas de código que yo hice. Entonces eso pues es una sensación muy empoderante y esa situación que actualmente vivimos es resultado de las conversaciones que ocurrieron en los meros comienzos de la empresa,
por gente que decía, a mí no me gusta que haya barreras. Y entonces, ¿cómo le podemos llamar a eso? Pues, ok, que tengas ownership, que estés empoderado. Perfecto. Entonces se construyó una manera de hacer las cosas, que es lo único que ya conocemos, y que si alguien llegara, alguien externo, y empezara a poner nuevamente un obstáculo de, bueno, yo, gerente de proyectos, voy a hablar con el cliente y les digo, pues sí sería visto de manera, o sea, como se sería sometido a escrutinio de por qué estás haciendo eso. ¿Qué otros valores, bueno, y más que valores, ¿no? O sea, ¿qué otras buenas prácticas tienen en Wiseline? ¿Cómo hacen cultura en Wiseline ustedes? Claro, a mí se me ocurre una que de hecho me gustaría así hacer mucho énfasis porque hay mucha gente o muchas empresas que hablan de eso, pero que realmente no se vive, que es este concepto de política de puertas abiertas, ¿sí? Que se refiere a un entorno en el que las puertas van a estar abiertas y bueno, con los nuevos tipos de oficinas de espacios abiertos, pues se hace literalmente más sencillo porque pues ya no hay puertas, pero se refiere principalmente a un entorno en el que cualquier persona puede abordar a otra persona de la empresa sin importar jerarquía o posición y esa persona te va a escuchar, ¿sí? Esto en contraste con entornos en donde a lo mejor vas con alguien y esa persona te podría decir, oye, ¿sabes qué? Antes de que vengas conmigo, primero tienes que pasar por esa persona. Entonces, este concepto también se ha puesto de moda por lo que representa, justamente, pero me ha tocado ver empresas que dicen, somos una empresa que pues ejerce una cultura de política de puertas abiertas y te das cuenta de que realmente no existe, porque si tú preguntas, oye, ¿tú te sientes cómoda hablando con el manager de tu manager? Dicen, sí, pero pues igual primero le digo a mi manager primero. Ah, o sea, hay algo ahí que te incentiva a no ir directamente, pues entonces no es una política de puertas abiertas. Y a mí me pasó justamente que cuando entré a Wiseline, a mí me dijeron, aquí se vive esto, y yo le di el voto de confianza a quien me dijo eso, y necesitamos crear un nuevo proceso de onboarding. Entonces, un ejemplo muy específico, y dije, ok, ya tengo una agenda que me gustaría proponer para la nueva modalidad de onboarding, de inducción. Me gustaría tener el input de Bismarck, nuestro CEO. Y me acuerdo que le pregunté a mi jefa, ¿le puedo mandar un mail a Bismarck? Y me dijo, pues sí. Y yo, ok. Entonces le mandé un mail a Bismarck. Y Bismarck me respondió súper rápido. Me dijo, sí, claro que sí. De hecho, estoy en Guadalajara, tengo 15 minutos ahorita, ¿puedes? Y para mí fue un shock así de, ok, ya se me hizo, voy a hablar con él. Y me acuerdo que iba yo sí un poco nervioso. Fueron mis primeros 2-3 meses en la empresa. Iba yo un poco nervioso así a la reunión con él. Y me acuerdo que desde el primer momento en el que me saludó, sentí que realmente me estaba tratando como alguien igual, lo cual me sorprendió, pero fue muy grato y fue la primera vez que dije, así se siente una política de puertas abiertas. Entendía lo que era teóricamente, pero así es como yo lo viví y como seguimos pues manteniendo ese aspecto de realmente vivir una política de puertas abiertas en Wiseline. Oye, Chema, qué padre el ejemplo que nos das y qué importante es que todos los días líderes y personas sean practicantes, ¿no? De los valores, porque, o sea, imagínate que eso sucede todos los días con las decisiones y con los correos que el CEO de Wiseline tiene, ¿no? Es ahí cuando el walk the talk sucede, ¿no? Y creo que es la manera de demostrar y enseñar a la gente que es más que una calcomanía en la pared en el lobby y que es así como se opera. Entonces me encanta que pongas este ejemplo tan concreto y qué interesante. No sé si nos puedas platicar de otros valores o conductas, creencias, principios que también tengan en Wiseline respecto a la cultura. Claro, pues algo que ha sido muy celebrado ha sido ver momentos en los que estamos en proceso a lo mejor de firmar con un cliente a quien eventualmente observamos no hace match con nuestros valores, porque ha ocurrido que incluso en esas primeras etapas
ya existen interacción con el cliente, que a lo mejor hacen algún comentario sexista o cosas así. Y entonces las alarmas inmediatamente salen, oye, ¿qué onda con esto? Y ha ocurrido que si digamos a un cliente no, e internamente decidimos rechazar esta oportunidad porque no había un match de valores o ocurrió algo que no podemos aceptar. Y eso yo he visto que eso ha sido de lo que más realza la confianza de que en Westland sí defendemos los valores. Ha sido episodios que generan muchísima inspiración. Entonces eso es algo que también ha ocurrido. Súper, Chema. Oye, platícanos un poquito también de cómo ha sido tu experiencia creando, implementando programas que empujen y refuercen la cultura. Me imagino que, por ejemplo, el programa de onboarding que nos comentabas ahorita, pues juega un papel súper importante, ¿no? Y más en una empresa que está creciendo tan rápido. El cómo recibes a la gente y el cómo desde un inicio les dices, esto somos y esto esperamos que también tú formes parte de y nos ayudes a ser un promotor, es algo bien importante. Platícanos un poquito de este programa y de otras iniciativas que has corrido en Wiseline. Pues la parte del onboarding fue importante porque se había hecho todavía de una manera un poco improvisada. La necesidad estaba ahí, pero no había una unificación de la experiencia de onboarding como un programa. Entonces, lo primero que hicimos fue darle una temática. A mí me gustan mucho que los procesos de inducción tengan temáticas. Entonces, las sesiones tienen un nombre. Entonces, por ejemplo, nuestra sesión que habla de historia se llama Roots and Branches, o sea, como raíces y ramas. ¿Por qué? Porque pues es un concepto que explica de dónde venimos, nuestras raíces, y hacia dónde vamos, nuestras ramas. De igual manera, le hemos dado así temáticas a la agenda y creo que es algo muy importante que la agenda pueda narrar una historia, que tenga sentido. Sí. Otro que también me parece que tiene un impacto muy especial es un programa de buddies, ¿sí? como amiguitos, por así decir. Y es un programa que está diseñado para evitar esa ansiedad de recién haber entrado a un trabajo en donde no conoces a nadie y no sabes bien, pues, qué onda, ¿no? Entonces, de forma semanal, que tenemos ingresos cada semana, hay personas que son voluntarias que dicen, yo quiero ayudar a que personas de nuevo ingreso, pues, no se sientan tan perdidas. Entonces, les habilitamos con tips, los preparamos para que puedan estar listos y que esas personas que van entrando tengan a alguien que les dice, hola, yo soy tal persona, soy tu buddy y te voy a explicar más o menos cómo funcionan las cosas. No es una sesión de inducción, es una conversación casual de otro empleado que te explica cómo es todo, ¿no? O pequeños tipsitos de, mira, esta página está buena, estos grupos están padres. Y es algo que la gente agradece mucho porque pues es muy raro, siempre es raro estar en un empleo en tu primer día sin saber bien con quién puedes hablar. Y bueno, cada cuarto damos un reconocimiento a los 5 buddies que recibieron mejores evaluaciones y eso es algo que pues la gente disfruta mucho y hace todo un poco más sencillo, más en estos tiempos donde pues no podemos estar físicamente juntos, pues se vuelve complicado hacer amistad. De hecho, justamente alrededor de eso también tenemos otros 2 programas para fomentar comunidad, que es uno de nuestros valores tal cual. Tenemos un pequeño bot en grupos a los que la gente se puede unir. En uno son reunirte con alguien completamente al azar, uno a uno, pues para conocer más a un individuo, y ese se llama como Coffee Buddies, y tenemos otro que se llama The Hallway, como el pasillo, por así decir, en donde con temáticas que en ciclos de 2 semanas vamos cambiando, se unen grupos al azar de 5 personas a conversar. Entonces, por ejemplo, ahorita, en este instante, estamos en un ciclo que se llama como History and What Ifs. Entonces, esa es la temática que tiene preguntas que son como prompts, que te van a llevar a conversar con gente que no conoces sobre temas que son de interés. Como si fueras a la edad medieval, ¿cuál sería la contribución tecnológica más importante que podrías dar con lo que tú sabes? Sí, ¿no? Pues en mi casa tengo luz, pero yo sé crear electricidad en una casa, no.
cosas así. Entonces tenemos esos programas que permiten que la gente se conozca alrededor de temas lo más generales posibles y pues que disfruten la comunidad. Oye, ¿y ha habido programas o proyectos que los empujaron y por X o Y razón no funcionaron y fue como, bueno, pues va para atrás, hagamos otra cosa? Sí, definitivamente. Y aquí me voy a referir a como a uno de los errores que ocurren cuando es necesario o cuando tienes oficinas, por así decirlo, grupos de personas en otras geografías y que en lugar de hacer que la gente adopte elementos de la cultura, tú intentas implementar, que sí son cosas distintas. Nosotros intentamos implementar una unificación de, por ejemplo, alguno de nuestro programa, de nuestro concurso de disfraces y de calabazas, para decir, estaría increíble que todas nuestras regiones pudiéramos, o sea, participar en esos dos concursos y eventualmente hacer como eliminatorias y fomentar así el orgullo de cada una de esas ubicaciones. Pero nos dimos cuenta que la tradición de como moldear calabazas, que es súper aceptada en Estados Unidos y aquí también, es algo completamente desconocido en Asia, ¿no? Para nuestra oficina de Vietnam. Entonces, al momento de que quisimos generar esa emoción alrededor de eso, pues lo vieron primero como, ¿y esto por qué? O sea, ellos no tienen ningún contexto de por qué eso se hace y fue súper complicadísimo comprar calabazas de ese tipo y ellos se preguntaban, oye, ¿no lo podemos hacer con algún vegetal más suave? Entonces, eso estuvo chistoso, pero decidimos dejar de intentarlo porque dijimos, ok, no, aprendimos, no se puede hacer algo así sin preguntarle a la gente cómo puede aplicar y fue una buena elección. Y... Oye, Chema, en este ejemplo que nos das, creo que fue muy claro el por qué no tuvo éxito, ¿no? O sea, había como un poquito de confusión, a lo mejor ni siquiera se pudo llevar a cabo. O sea, creo que hubo muchos indicadores que dijeron, esto no está funcionando, esta actividad que pretende A, B y C no está funcionando, ¿no? Pero hay otras cosas que pueden no funcionar, ¿no? En todas tus iniciativas, proyectos, programas que al final impactan o esperas que impacten positivamente la cultura, ¿no? ¿De qué manera tú mides el éxito de tus programas? Y creo que aquí, digo, puede ser una pregunta muy abierta, ¿no? Porque a lo mejor si tienes una sesión, puedes medir la participación y puedes mandar un survey al final de la sesión y decir qué tan bueno fue, qué tanto conectaste, la recomiendas. O sea, creo que puede haber distintas maneras de medir iniciativas. Pero en general, hablando de un termómetro que te ayude a medir qué tan bien, qué tan mal, qué tanto está funcionando tus iniciativas, qué tanto la gente está entendiendo y viviendo tu cultura, ¿cómo recomendarías a las personas que nos están escuchando el medirlo? Claro, yo creo que esa es la pregunta que al hablar de la cultura es la más compleja y que quien tiene la respuesta clara, ya es una en un millón. Como yo lo veo es, la forma más obvia es, vamos a estar haciendo surveys, ¿no? Pequeñas encuestas para medir. Y a lo mejor, si tus encuestas son también como de opción múltiple, puedes tener datos cuantitativos. Pero sí creo que es importante hacer, más allá de encuestas, como pequeñas revisiones de la realidad que se está viviendo. Y esto es creo que algo que puede ser un reto porque se trabaja con cuestiones intangibles. No puedes comparar una radiografía de la cultura de hace 6 meses con ahorita. Entonces creo que aquí es uno de los puntos en donde las personas que lideran la organización deben acordar en reunirse periódicamente para poder evaluar si estamos yendo en la dirección correcta y eso va a ser una sesión que realmente puede ser difícil hacer de una manera, o sea, como con métricos o cosas así, pero podrá variar de acuerdo al tipo de situación que se viva. Entonces, si me ocurre que, por ejemplo, puede
puede decidirse contemplar si ha habido, por ejemplo, en alguna transformación en el tipo de clientes que se están permitiendo, o por ejemplo, un ejemplo ya muy claro que se me ocurre. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Wise and Questions. Es un espacio en el cual cualquier empleado puede hacer preguntas de manera anónima a personas que están en posiciones de liderazgo. Eso, cuando escuché el concepto termómetro de la cultura, eso es lo primero en lo que pienso, porque ese es un foro en donde la gente comenta con toda seguridad. Es posible que revelen su nombre si ellos quieren, pero ahí es donde vemos tendencias en preguntas. O sea, ¿qué pregunta la gente cuando se sienten protegidos sobre qué quieren saber? Y ahí es donde vemos realmente tendencias, ¿sí? Puede ser que veamos grupos de personas preguntando sobre un tema en particular, y creo que de cierta manera así ocurrió en nuestra oficina de Guadalajara tenemos una guardería, ¿sí? Entonces fue complejo porque no sabíamos con quién compararnos o de quién aprender, de ver quién tiene una guardería tal cual así, pero eso fue resultado del utilizar los canales donde los empleados pueden dar input para lograr, o sea, como aglutinar todo el contenido que pues está desordenado, revisarlo y decir, miren, la gente quisiera esto. Entonces, no sé si hay una fórmula mágica, creo que definitivamente es de las cosas más complejas el poder tener una herramienta que te permita con confianza hacer comparaciones o en este contexto medir la temperatura en contraste con periodos anteriores, pero un primer paso que al menos podría decir que a nosotros nos ha funcionado es el estar constantemente observando y leyendo, porque existen canales donde los empleados pueden dar input para revisarlo. Aquí sí creo que a lo mejor People o Recursos Humanos podrá tener una responsabilidad ligeramente más grande, porque es un área que suele ser más sensible para detectar, o sea, qué es lo que está comentando la gente y eso, y poder presentar esto a lo mejor al grupo de líderes, pero el resto del equipo ejecutivo creo que nunca deberían dejar de preguntar sobre esto, y al mismo tiempo People debería estar siempre listo para poder identificar tendencias. Iba a comentar que siempre que platicamos en general de todos estos temas de cultura, veo que terminamos llegando como a un mismo punto en el que realmente es la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, el que la gente esté en ese ejemplo que pones, ¿no? De que las preguntas que se hacen a los líderes y que los líderes estén pues, dispuestos a estar pues contestando toda una serie de dudas, que el equipo de People esté dispuesto a estar haciendo todo el seguimiento posible a diferentes situaciones que puedan salir. Siempre yo noto que hay como un componente de voluntad de querer hacerlo, ¿no? O sea, más allá de toda la chamba que pueda haber en todos lados y en el día a día, siempre pues que exista ese espacio, ¿no? Para revisar estos temas. Aún las sesiones periódicas, ¿no? Que comentabas, que puede ser cada 6 meses, cada 3 meses, pero que de todas maneras exista el espacio en la agenda de todas las personas involucradas de pues vamos a ir a la sesión y vamos a debatir y vamos a cuestionarnos si hace sentido el camino que estamos tomando o no, ¿no? Y que no quede como, bueno, pues es una junta más o como tengo algo más importante, un proyecto más importante que hacer y eso lo vamos pateando. O sea, como que siempre creo que percibo que regresamos a ese mismo punto, ¿no? De querer hacer las cosas y que sucedan las cosas. Sí, de acuerdo contigo, Mau, y creo que es súper importante y quiero ahí como subrayar lo que dice Chema del rol de People como estos ojos y estas personas que de verdad habilitan como la visibilidad a lo que está pasando, ¿no? Y me encanta el tener estos espacios con la organización para hablar de las cosas que importan, ¿no? Y a lo mejor el entender, bueno, qué está pasando con estas preguntas es un punto, ¿no? Y después el poderse reunir y ver lo que está diciendo la gente que se va
en las entrevistas de salida es otro punto, ¿no? Y encontrar lo que está pasando como tendencia en el feedback 360 de los principales líderes de la organización es otro punto, ¿no? Entonces, creo que al final es un leer muchas de las cosas que pasan en la organización, porque como lo hemos dicho, ¿no? O sea, la cultura es al final cómo tomas decisiones, cómo comunicas, cómo evalúas, cómo la gente siente la justicia en promociones o en movimientos dentro de la organización, cómo la gente siente un rechazo hacia un contrato que a lo mejor era un proyecto increíble para los demás, ¿no? Entonces, se me hace súper valioso lo que mencionas, Chema, de cómo en el área de People al final tiene a lo mejor un poquito más de responsabilidad en mostrar y el poner lo que está sucediendo, pero el entender cómo la organización lo tiene que resolver, pues es tarea de los líderes y hay que darse el tiempo de sentarse, platicarlo, compartir y tomar también decisiones y compromiso en las acciones que vienen después, ¿no? Pero me encanta el que seamos como conscientes cada vez más que esa información viene de todo lo que está pasando, ¿no? Y el cómo organizamos esa data para tomar decisión, pues es bien relevante, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que estabas mencionando eso, recordé una iniciativa que creo que podría compartir, que ha sido de las cosas como más importantes que pudimos hacer, y fue, en realidad el primer experimento lo hizo Pixar. Hicieron un ejercicio que se llamó Pixar Day, en donde toda la fuerza, así todo laboral, todos los empleados podían participar en talleres cuyo objetivo era generar output alrededor de temas que las personas consideraban importantes, o sea, de qué deberíamos hacer para eventualmente terminar con iniciativas que ya pudieran ser mucho más fácilmente implementables, ¿sí? Ya como ideas de proyectos o programas. Entonces nosotros hicimos nuestro Wiseline Day justamente antes de la pandemia e hicimos eso. Entonces yo creo que había como tal vez como 10 o 15 sesiones en donde la gente podía participar. Incluso había como dos de cada una por si querías ir a más. Entonces te reunías con empleados de todas las áreas alrededor de un tema en particular, facilitando con el mismo modelo, y después les presentamos a nuestros líderes ejecutivos. Estas son las propuestas que la gente tiene para empezar a designar como responsables. Entonces, o sea, no todas las iniciativas se hacen, pero es una manera muy, muy práctica de, con una participación muy alta, colectiva, llegar a tener así programas o iniciativas muy específicas que ya puedan comenzar a ejecutarse y que, como vienen de la gente, pues reflejan mucho la voluntad de la gente en relación a la dirección que la empresa debería tomar. Y justo, ¿no? Ir midiendo, ir tentando, o sea, qué es lo que la gente te está queriendo decir, ¿no? Sí, tal cual. Oye, Chema, si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías? Diría, nunca dejes de evaluar si alguien realmente hace match con el entorno y valores que se espera que tengan. Y esto aplica para una transnacional o para una empresa familiar o una startup de 5 personas. Porque en el mejor de los casos, la persona pues se va porque no le gustó, pero en el peor de los casos podrías estar trayendo a alguien que va realmente a transformar para mal la cultura, y no sabes el día de mañana qué tanto empoderamiento pueda llegar a tener como para llegar a tener un impacto que no quisieras. Entonces diría eso, siempre mantener el énfasis de esta persona. A lo mejor tiene todas las habilidades técnicas que necesitamos, pero realmente hace match con este lugar que tenemos aquí, o sea, nos vamos a estar comunicando, va a estar caminando si hay oficina junto a mí, realmente es una persona que encaja aquí. Eso es lo que diría. Súper, Chema. Oye, pues ya por último, ¿tienes algún libro, podcast, artículo, persona que recomiendes seguir
en estos temas. Sí, claro. De hecho, el más reciente que leí me ha resultado muy formativo y se llama Humor Seriously, de Jennifer Hacker. Y es un libro que aborda el humor como un factor muy importante en liderazgo y en organizaciones. Tal vez no explícitamente lo dicen en un contexto de cultura, pero a mí me quedó claro que el humor realmente es algo fundamental y si acaso tuviera que compartir algo, eso es para mí ha sido oro molido. Me encanta, Chema. Muchísimas Sí, gracias, sí. Chema. La verdad es que súper enriquecedora la plática desde los temas súper sociales, súper globales, hasta aterrizarlo a prácticas súper específicas. Eso creo que es de las cosas que más me encantan, que no lo dejamos nada más en lo filosófico, ¿no? Sino aterrizamos y decimos paso 1, paso 2, paso 3. Me encanta, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo, por la conversación, por toda la experiencia que nos has compartido. No, nada que agradecer, la verdad, pues yo muy contento de formar parte de este episodio que planearon y pues bueno, de haberte conocido a ti, Mao, y de compartir una vez más con Raquel, agradecido de colaborar siempre en cada oportunidad. Gracias, Chema. Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.